Bienvenidos a un video más acerca del curso de derivadas. En esta ocasión estaremos abordando acerca de la derivada de la función inversa, donde tenemos el siguiente teorema: sea f continua y estrictamente monótona, es decir, que es creciente o decreciente en a y b, en el intervalo a y b cerrado, sea g la función inversa de f. Entonces tenemos la función f de x como la función que se va a derivar, y g de y pues es la función inversa de f de x. Si f de x derivada existe para todo x, pertenece al intervalo a hasta b abierto, entonces tenemos esta definición, para lo cual tendremos en cuenta esta primera parte. Si dice entonces que existe la derivada de g de y, que no es más que la derivada de la función inversa de f de x, esto es igual a 1 sobre f de x derivada, que sería la función general que se está tomando en cuenta, para lo cual tenemos una función a derivar. Si tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a menos 3x más 2. Primeramente, sabemos que f de x también es igual a y, y que la función inversa de f de x estamos denotando, para no poner mucha letra, como g de y igual a f inversa de x. Esto tomar en cuenta. Entonces vamos a ver si esta función primeramente tiene inversa, para lo cual vamos a utilizar lo que es la parte de funciones biyectivas, lo cual tiene que cumplir que sea una función inyectiva como también sobreyectiva. Vamos a ayudarnos del software GeoGebra para observar que esta función es biyectiva. Entonces acá tenemos la función, es una función lineal con pendiente negativa. Como se puede ver o como se puede comprobar que es inyectiva, es decir, que sea una función 1 a 1, ¿cómo se lo puede hacer? Al momento de trazar rectas horizontales, a la función tiene que chocar una sola vez, y como se puede observar que choca a los puntos una sola vez. Entonces se puede decir que esta es una función inyectiva. Ahora vamos a comprobar que si es sobreyectiva. ¿Qué es el principio de sobreyectividad? El principio de sobreyectividad nos dice que al menos un elemento del conjunto de llegada le pertenezca un elemento del conjunto de partida. Es decir, que para todos los elementos de y, que es toda esta parte de acá, tiene que pertenecerle al menos un elemento del dominio, que es de x. Y como vemos, esta función está definido la parte del dominio, todos los reales, y también la parte del recorrido, todas las reales. Entonces no existe ninguna restricción y es continua durante todo su recorrido. Por lo tanto, es una función biyectiva. Entonces, una vez que ya sabemos que es biyectiva, por lo tanto esta función tiene su función inversa. Vamos a utilizar esta parte de la definición para derivar. Entonces tenemos que g de y, que es igual a la función inversa de x, entonces voy a colocar g derivada de y es igual a 1 sobre la derivada de f de x. Vamos a reemplazar y a derivar. G derivada de y es igual a 1 sobre la derivada de esta función, es decir, la derivada de esto sería menos 3, porque la derivada de menos 3x es solamente la constante, menos 3, y esta sería la derivada de esta función, la derivada inversa de esta función, que sería igual a colocar f
de la función inversa derivada de x es igual a 1 menos 3. Entonces acá tenemos esa función derivada. ¿Cómo lo comprobamos? Pues esta parte de acá vamos a transformar primeramente esta función que tenemos acá en su función inversa, para lo cual tomamos como f de x, que es la función a trabajar, menos 3x más 2. Entonces, ¿qué se hace para transformar a una función inversa? Simplemente sabemos que f de x es igual a y, que definimos en la parte de acá, a menos 3x más 2, donde para transformar en la función inversa, una vez que ya cumplió la biyectividad, tenemos que colocar a la variable x como y a la variable y como x. Entonces, en vez de y colocamos x, y en vez de x colocamos y más 2. Una vez que tenemos de esa manera, simplemente despejamos y es igual a x menos 2, todo esto sobre menos 3. Y esto colocando en forma de función, pues quedaría f, pero sabemos que esto es la función inversa de f de x, es igual a x menos 2 sobre 3, sobre menos 3. Y esta sería la función inversa de la función f de x, donde si ustedes se pudieron dar cuenta en la parte de acá, al momento para transformar la función inversa, dimos que a la variable y como x y a la variable x como y, por lo cual se puede reescribir también de esta forma, ya que despejamos x y está en función de y. Podemos decir que x es igual a f inversa, pero en función de y. Es por eso que tenemos esta notación de acá. Entonces, ahora vamos a derivar esta función inversa y tiene que darnos como resultado esto de acá, para ver si se comprueba esta parte de la definición de este teorema. Por lo cual, como sabemos que f inversa de x lo estamos definiendo también como g de y, sí, g de y y una vez que tenemos esa parte, entonces solamente tenemos que derivar g de y para no utilizar toda esta notación de acá. Entonces g derivada de y es igual a la derivada de esto de acá, es decir, acá tenemos la derivada de una función cociente, porque tenemos también en la parte del denominador. ¿Cómo lo haríamos? Derivada del numerador x menos 2 derivada por el denominador sin derivar y menos la derivada del denominador, que es menos 3 derivada, multiplicado todo esto por la parte del numerador, pero sin derivar, por x menos 2 sin derivar, y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado, o sea, menos 3 elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos allí, procedemos a derivar cada uno de los términos. Sabemos en esta parte que la derivada de una constante es 0, entonces por lo tanto se va y simplemente tenemos que derivar esta parte de acá. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0, entonces 1 por menos 3 me quedaría menos 3, y
En esta parte, menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Simplificamos. Quedándome menos 1/3. Y como se puede comprobar que utilizando esta parte de acá de la definición y también transformando esta misma función a su función inversa, tuvimos el mismo resultado. Acá se puede observar que los resultados son los mismos. Por lo que simplemente tenemos que verificar que la función tenga su inversa mediante la biyectividad de funciones. Y eso es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.